Hermanos, hoy tenemos nuestro tema número 6 de esta epístola de Santiago. Acompáñenme, Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 10. Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dice así: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, para con los gentiles. Y habiendo reconocido la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Qué es más sencillo? ¿Trabajar solo o trabajar en equipo? ¿Qué es más fácil en términos de rapidez? Bueno, en facilidad, llamémoslo así, en menos complicaciones. En términos de complicaciones. Solo. Hace un tiempo estábamos en un retiro de pastores y estamos estudiando justamente predicación expositiva, que es lo que hacemos acá, ir pasaje por pasaje, extrayendo la verdad del pasaje. Y dividieron el grupo, éramos creo que como 70 pastores, algo así, y nos dividieron en grupos como de 5 o 6 personas y teníamos que armar una prédica basado en un pasaje que nos daban en unas cuantas horas, creo que era en cuestión de 3 horas, algo así. Y bueno, dentro de todo, yo ya en mi mente, desde que habíamos estado estudiando el pasaje como grupo en general, los 70, yo en mi mente ya llevaba más o menos establecido cómo tenía que ser la prédica. Y yo pensé que apenas íbamos a llegar al grupo, en cuestión de un ratito ya lo íbamos a tener armado. Hasta que me choqué con la muralla del grupo. La verdad es que, hermanos, me di cuenta que trabajar en grupo se va complicando. Ese es el trabajo, porque yo hubiera querido que las cosas salgan como yo quiero, pero tuve que adaptarme porque también habían otros pastores que habían visto otras cosas que yo no había visto y pues la cosa no se puso tan fácil. Nos tuvieron que dar creo que como 1 o 2 horas más para que termináramos el mensaje. Pero lo cierto es que el mensaje que terminó era muchísimo mejor que el que yo inicialmente había pensado. ¿Por qué? El dicho popular dice que muchas cabezas piensan mejor que una. Si bien es cierto, trabajar solo no te trae muchas complicaciones porque nadie te contradice, nadie te va a decir no, esto sí, pero hermanos, un trabajo en equipo es mucho más enriquecido, se vuelve mucho más efectivo. Y es que la unidad es una de las cosas más difíciles de lograr, porque somos en realidad profundamente egoístas, hermanos. Eso es lo que nos impide trabajar en equipo, nuestro egoísmo. Pero también la unidad, el trabajar juntos, es la forma más efectiva de trabajo. Es la forma como más podemos alcanzar resultados de manera rápida, efectiva y mejor. De tal manera que incluso el grupo, cuando alguno se cae, cuando alguno se desanima, ¿qué hace el otro del grupo? Lo levanta. En cambio, el que está solo, ¿quién le echa una mano? Ahora, trabajar en equipo no es algo que el mundo se haya inventado. Dios mismo, cuando estableció en el jardín del Edén a la primera pareja, al mismo tiempo los hizo el primer equipo del mundo. Porque no se trataba de que Adán hiciera el jardín solo y Eva viviera por su lado, sino que Dios estableció que la mujer iba a ser ayuda
idónea. Ahí está el equipo. Los dos tenían que trabajar juntos. Ahora, ¿qué rompió esa unidad? ¿Qué rompió esa comunidad entre el hombre y la mujer? El pecado. Por eso es que el pecado es lo que hoy en día también a nosotros nos estorba para poder trabajar en equipo. Pero también si el pecado rompió la comunión, la obra de Cristo debería restablecerla. Debería ser el resultado natural. Cada vez, hermano, que nosotros como iglesia tenemos que trabajar juntos, es una prueba de Dios para mostrarnos si nos estamos apoyando en Cristo o si estamos queriendo caminar en rumbos egoístas. Porque la comunión es la marca de la verdadera iglesia. La comunión es la marca de la verdadera iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos si somos entonces una verdadera iglesia? Recordemos que Pablo está reunido en Jerusalén. Pablo había tenido que viajar hasta Jerusalén por cuestión de un concilio que se estaba levantando, porque había un asunto que la iglesia necesitaba resolver. ¿Puede el hombre ser salvo juntamente haciendo obras de la ley? O sea, ¿es Cristo suficiente para la salvación de los hombres o también los hombres necesitan abrazar el judaísmo para llegar a ser salvos? Vimos la semana pasada que la iglesia rotundamente rechazó el pensar que la salvación podía ser por algo más aparte que solo Cristo. Y vimos que una de las características de la verdadera iglesia es que rechaza las falsas doctrinas. ¿Se acuerda la semana pasada? Ahora la reunión continúa. Hay dos grupos, está Pablo y Bernabé por un lado, están los apóstoles por el otro lado, y la pregunta es ya, ¿han rechazado las falsas doctrinas? ¿Podrán trabajar juntos? ¿Cómo hace un grupo para trabajar junto? ¿Qué necesita un grupo para trabajar junto? Vamos a ver tres cosas que se necesitan. Estas mismas tres cosas son las que caracterizan a una iglesia verdadera. Vamos a nuestro primer punto. Para trabajar juntos, para ser una iglesia verdadera, se necesita en primer lugar la verdad. La iglesia verdadera se basa en la verdad. Versículo 6, leámoslo. Dice así: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. A Pablo le alegra que los de la reputación, ¿se acuerda quiénes eran estos de los de la reputación? Los de reputación. Los apóstoles, entre ellos, ¿a quiénes podemos mencionar? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Jacobo no era en sí mismo un apóstol, él es hermano del Señor Jesucristo, pero él es el líder de la iglesia de Jerusalén. Y a pesar de que no fue de los 12 apóstoles, pero era un líder muy respetado por su carácter piadoso. Es el mismo de la epístola de Santiago que hemos estudiado hace un tiempo. Y Pablo entonces se alegra porque estos, los de la reputación, nada han tenido que añadirle a su evangelio. Pablo ha estado predicando el evangelio durante 17 años sin llegar a conocer a profundidad a los apóstoles, sin llegar a ser capacitado por ellos, sin llegar a ir a una conferencia apostólica o escuchar los CDs de las prédicas de Pedro, de Juan. Él no ha tenido en nada influencia de los apóstoles. Pero sin embargo, cuando se reúnen juntos, ¿cuál es la conclusión a la que llegan? Que los dos tienen la misma verdad. No es que Pablo se ha inventado algún tipo de verdad, es que Pablo recibió la verdad ¿de parte de quién? Aprendimos hace 2 semanas o 3 semanas atrás que el que capacitó a Pablo para ser apóstol fue el mismo Señor Jesús.
Él no fue a un seminario, él no fue a un instituto, él recibió las clases directamente del cielo, por decirlo así. Y Pablo dice, cuando yo fui a Jerusalén, ellos que eran los de la reputación, y aprendimos que también que esta palabra los de la reputación era un tipo de sarcasmo, no porque Pablo se estuviera burlando de ellos mismos en sí mismo, sino porque Pablo se estaba refiriendo a los judaizantes. Los judaizantes andaban por toda la región diciendo, si tú no crees en la ley, si tú no observas la ley, si tú no obedeces la ley, no eres salvo. Y los de la reputación, decían los de reputación, los líderes de la iglesia de Jerusalén, ellos están de acuerdo con nosotros. Ya vimos la semana pasada que los de reputación no estaban de acuerdo con los judaizantes. Pero ellos utilizaban este término, los de reputación, para como decirle, Pablo es un apóstol de segunda. Pablo es un autoenviado. Pablo, ¿quién es Pablo? Nadie. Pablo dice en el versículo 6 una expresión que es bastante curiosa. Lo que hayan sido, hablando de los de reputación, en otro tiempo, ¿qué dice Pablo? Nada me importa. Eso suena raro, ¿no? Dios no hace acepción de personas. Nuevamente, el ataque de Pablo, si pudiéramos llamarlo ataque, no es contra los apóstoles, es contra los judaizantes. El punto está, lo que hayan sido en otro tiempo puede estarse refiriendo a lo que era Pedro, Juan, Santiago antes de conocer a Cristo. Pero el contexto no apoya mucho esa forma de pensamiento. Parece que el contexto lo que está apoyando es que se está refiriendo a los apóstoles durante el tiempo del ministerio terrenal de Jesús en comparación con Pablo durante el tiempo del ministerio terrenal de Jesús. ¿Dónde estaban los apóstoles mientras Jesús estaba en la tierra? Al costado de Jesús. Ellos estaban allí las 24 horas aprendiendo de Jesús, viviendo con Él, comiendo con Él, viendo milagros, haciendo todas las cosas. ¿Y dónde estaba Pablo? Pablo estaba obedeciendo a la ley, buscando su salvación. Pablo era uno de los fariseos, un gran fariseo, pero no tenía nada que ver con el Señor Jesús. Pablo dice, si en aquel tiempo yo estaba lejos y ellos estaban cerca, eso nada importa porque Dios no hace acepción de personas. Pablo se está refiriendo al llamado apostólico, el llamado al ministerio de estos dos grupos. No importa si los apóstoles estuvieron primero y Pablo llegó después, porque el punto principal es la gracia de Dios derramada sobre el hombre. Hermano, cuando Dios obra, cuando Dios actúa, puede levantar hasta el más duro de nosotros, puede cambiar hasta el más duro de los corazones y puede llevarlo a un lugar donde nunca antes esa persona siquiera se imaginó estar. ¿Usted cree que yo en algún momento pensaba que iba a ser pastor? Piensen usted mismo, los que prestan servicio acá al Señor, antes de ser cristianos, ¿ustedes pensaban hacer lo que hacen ahora para el Señor? De repente la gran mayoría va a decir, no. Yo no lo tenía pensado, no lo tenía planificado, pero es que a final de cuentas lo que importa es la gracia del Señor. El Señor no hace acepción de personas, en el sentido de que para que una persona se levante necesita no otra cosa que la gracia de Dios. Ahora, Dios no nos da la misma gracia, el mismo llamado a todos. Pablo está hablando juntamente con los apóstoles que tenían la misma gracia del apostolado, pero esa no es la gracia que tenemos nosotros, ¿o sí? Es más, la gracia del apostolado fue para los tiempos bíblicos y luego de eso cesó, porque los apóstoles iban a traer la palabra de Dios, y una vez que la palabra de Dios se establece, ya no se necesitan más apóstoles.
Yo no puedo decir que yo tengo la misma gracia que Pablo, o que Pedro, o que Juan, pero lo cierto es que Dios ha derramado gracia de alguna manera. Por eso es que dice que su gracia es multiforme. Tú tienes un llamado de Dios, tienes don de Dios, algún don de Dios que tienes que utilizarlo dentro de la iglesia. Algunos, dice el Señor, que los hizo mano, otros pie, otros ojo, otros oreja, etcétera, etcétera, etcétera. Y la oreja no sirve para lo mismo que el ojo no sirve para lo mismo que la mano, pero cada uno de ellos tiene una función específica que necesita hacerse, necesita desarrollarse. Y tú tienes un don del Señor que necesitas poner en práctica en la iglesia. Pero lo más importante es que Pablo dice, todos ellos no tuvieron que decirme, dice al final del versículo 6, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué significa eso? Que el evangelio de Pablo y el evangelio de los apóstoles era lo mismo. Los dos están sobre la misma verdad. Hermano, tú puedes tener dones, que la única forma que esos dones sean utilizados de manera correcta es si los ejerces sobre la verdad del Señor. Es si los ejerce sobre la verdad del Señor, la verdad de su palabra, la revelación de cómo es Dios y qué es lo que Dios espera de los hombres. No se trata, hermano, simplemente de decir yo tengo llamado, yo tengo dones, yo mismo soy. Si tú no basas tu vida sobre la verdad, vas a ser tan inútil como un carro sin gasolina. Vas a ser tan inútil como un carro sin conductor. No va a servir para absolutamente nada. Lo primero y más importante que se necesita para trabajar con otros creyentes es que ambos grupos estén en la verdad. Aquí tenemos a los apóstoles, aquí tenemos a Pablo y a Bernabé. ¿Y por qué podían trabajar juntos? Porque compartían la misma verdad. Porque ambos estaban basados en el evangelio de una manera verdadera. Amós capítulo 3, versículo 3, el profeta dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y es lógico, hermano. Para que yo camine con otra persona, ¿qué necesito mínimos tener de acuerdo con él? El destino. El destino. También la forma como nos vamos a transportar, exactamente. Vamos a ir de aquí a, no sé, a Piura. Israel se va en avión y yo me voy a ir a pie. Como que hay un poco de diferencia, ¿no? Hay algunas cosas que son necesarias que sean iguales. Ahora, no podemos esperar que la unidad sea solamente con personas que piensen exactamente igual y absolutamente igual que yo, porque eso no existe. Como no hay iglesias iguales, tampoco hay personas iguales. Por ejemplo, hay iglesias donde alabar a Dios lo utilizan de una manera pausada, no se aplaude, solamente, por ejemplo, utilizan himnos escritos hace ya algún tiempo. ¿Es pecado eso? No, ellos lo ven desde esa forma. Y hay iglesias más bien donde la música es alegre, hay instrumentos, la gente brinca, salta, se regocija. ¿Es pecado eso? Tampoco. Si lo están haciendo para Dios, nuevamente como le hablamos antes de comenzar la prédica, el que lo hace, hágalo para Dios. Y el que no lo hace, no lo haga para Dios. ¿Me dejo entender, hermanos? Pero si bien es cierto, hay diferencias en cuestiones secundarias que yo tengo que ser tolerante, pero en cuanto a las diferencias de las cosas fundamentales de la iglesia, no hay espacio para la tolerancia. Pablo y Pedro tenían dos formas de trabajar. Pedro, ¿a quiénes iba?
a los judíos, a los de la circuncisión. ¿Y Pablo? A los gentiles, a los de la incircuncisión. Pero los dos podían trabajar juntos porque los dos se basaban sobre la verdad que solamente a través de Cristo hay salvación. Pero sin embargo ellos han roto palitos con los judaizantes porque los judaizantes atacan uno de los pilares del cristianismo, que la salvación no es por obra, sino por gracia. Nosotros no podemos trabajar juntos con una persona que piensa que la salvación, por ejemplo, es por obras y no por gracia. Hasta esto, hermano, ¿cuál fue el motor de la reforma? ¿Cuál fue la pieza, el detonante de la reforma? ¿No fue exactamente ese el problema? Que la Iglesia Católica decía que la salvación era por las obras del hombre y Lutero encontró en la Biblia que era por la gracia de Dios. Pero ahora tenemos al Papa tratando de reconciliar a la Iglesia. Ya comenzó con la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana se ha reconciliado con la Iglesia Católica y los dos ya quieren caminar juntos. Pero bueno, lamentablemente los luteranos de este tiempo no son como Lutero en su tiempo. Muchos luteranos, y no solamente luteranos, muchos hermanos de muchas denominaciones han negado la verdad con tal de generar unidad. Y hermano, no se puede. Si tú tienes que renunciar a la verdad para generar unidad, esa no es una verdadera unidad. Ahí solamente hay espacio para la carne. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Para que se pueda trabajar juntos se necesita la misma verdad en los dos. ¿Me dejo entender? Le voy a poner un caso sencillo. Esta iglesia se fundó cuando mi esposa y yo fuimos enviados por un ministerio estadounidense acá a Ciudad del Pescador hace ya 11 años prácticamente. Sí, porque hemos celebrado los 10 años el año pasado, casi 11 años. Y cuando nosotros llegamos acá, teníamos igualdad de pensamientos con este ministerio americano, de corte profético, apostólico, con milagros, declaraciones, decretos, todo aquello que en otro tiempo hacíamos y que ahora nos avergonzamos. Pero podíamos trabajar con estas personas porque teníamos, llamémoslo así, la misma base. Ahora, hace como 7 años el Señor nos llevó a las Escrituras y nos dimos cuenta de que hay un montón de doctrinas que estábamos siguiendo que estaban completamente erradas. Que no son, que no sirven, que de nada sirve decretar, que nada sirve profetizar, que de nada sirve hacer todas esas cosas que se hacían. Y entonces el Señor cambió nuestra forma de pensar. Pero lamentablemente no se pudo hacer lo mismo con este ministerio americano. ¿Sabe lo que tuvimos que hacer? Romper palitos. Los amamos, oramos por ellos, pero no podemos trabajar en ese sentido juntos porque estamos yendo en dos direcciones opuestas. Mientras que los neocarismáticos, su fin principal es el bienestar del hombre, por eso declaran, decretan y hacen todo esto. Nosotros como iglesia, nuestro fin principal es la gloria de Dios. Aunque llegando a la gloria de Dios o para glorificar a Dios, yo tenga que negarme a mí mismo y morir a mí mismo. Simplemente vamos para dos destinos diferentes. Se tuvo que cortar porque no se puede trabajar unos en la verdad, otros en la mentira. Mas sin embargo, el Señor nos ha dado la oportunidad en este tiempo, ya llevamos como 2 o 3 años haciéndolo,
que una vez por mes vienen varios pastores de varias partes de Lima y nos reunimos en el cuarto piso y hacemos estudios bíblicos juntos, y es una gran alegría. Vamos explorando la palabra, vamos aprendiendo, y estamos por comenzar un nuevo curso de 3 años, y voy a rogar a la iglesia que esté orando por todos estos pastores que estamos comenzando este curso. Pero con ellos puedo compartir todo. Si bien es cierto, ellos no piensan exactamente igual que yo. Hay bautistas, hay pentecostales, hay presbiterianos, y hay de varios tipos, pero todos de fondo llevan la verdad como base. Tenemos algunas diferencias en cuanto a cómo se hacen algunas cosas, pero la verdad es la base de todos nosotros. ¿Y con ellos se logra hacer unidad? Claro que sí. Cuando hay verdad, y a eso vamos a nuestro segundo punto, cuando hay verdad hay unidad. La verdadera iglesia se basa en la unidad. Ya vimos que la verdadera iglesia se basa en la verdad, y ahora veremos que se basa en la unidad. Verdad y unidad. Versículo 7. Pablo sigue diciendo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, dice Pablo, y reconociendo que la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Hermanos, la iglesia reconoció 2 cosas, versículos 7 y 8. La iglesia reconoció 2 cosas en Pablo. La primera de ellas, que el mismo que había llamado a Pedro, había llamado a Pablo. Que como a Pedro se le fue encomendado el evangelio para que fuese a los judíos, así el mismo Dios había llamado a Pablo para que fuese a los gentiles. Y el versículo 8 nos da la segunda cosa en común. Esa palabra que tenemos ahí en el versículo 8, actuó, en griego, la traducción que tenemos en español no le da la fuerza necesaria. En griego significa obrar poderosa y eficazmente. O sea, no es solamente es hacer con gran poder y eficacia. ¿Me dejo entender? ¿Quién era Pedro antes de conocer al Señor? Un pescador. ¿Quién era Pedro cuando Jesús estaba con él? Un apóstol, pero como que andaba así como que, no es cierto, no era Petro, una piedra, era más bien como un palito que se mueve con el viento, ¿no es cierto? ¿Quién es Pedro en el libro de los Hechos? Ahí las cosas cambian. Ahí vemos a Pedro nivel 3, ¿no es cierto? Ahí vemos a Pedro cambiado, no es el mismo. Camina y su sombra sana a la gente. Le dice al paralítico: ni yo no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre del Señor ponte de pie, y lo levanta y lo sana. Predica delante de 3,000 personas y las 3,000 personas se convierten. Eso es la obra de Dios poderosa en Pedro. No mira a Pedro, mire a Dios cómo cambió a este hombre, de llevarlo a ser un pescador, un discípulo, así a un hombre serio, maduro y bien establecido. Aunque no perfecto, ya lo vamos a ver la próxima semana cuando Pedro mete las patas siendo apóstol después de la ascensión de Jesús. Pero eso es lo que significa esta palabra actuó. El que actuó en Pedro, el que le dio ese poder para predicar, para sanar, todo eso que actuó Dios en Pedro, es el mismo que actuó en Pablo.
Y en Pablo se manifestaban los mismos milagros que en Pedro. Ahora, hermano, quiero que me entienda algo. Esos milagros que hacían Pedro y que hacían Pablo y que hacían los apóstoles tenían una finalidad. No es como los queremos ver en la iglesia hoy en día. Muchas iglesias ven los milagros como el fin por el cual el hombre llega a Dios, o el fin por el cual el hombre debe ir a una iglesia. Tú vienes acá para encontrar tu milagro. No, hermano, nosotros venimos acá para encontrar a Dios, para conocer a Dios. Los milagros de ese tiempo tenían como propósito validar al mensajero. Cuando Pedro hacía un milagro, inmediatamente predicaba. ¿Por qué? Porque ese milagro mostraba a la gente que estaba allí que el mensaje que traía Pedro, recuerde que en ese tiempo todavía no estaba el Nuevo Testamento, Pedro no podía decir, Primera de Pedro dice, no lo había escrito todavía. ¿Cómo entonces mostraba Pedro que su palabra era autoridad de Dios? Por esos milagros y prodigios. ¿Cómo mostraba Pablo que su palabra era autoridad de Dios? Por esos milagros y prodigios. Una vez que se establece la autoridad de la Biblia, nuevamente los milagros para hacer señales terminan. Hoy en día Dios obra en milagros, pero no como señales, sino por su gran misericordia, porque Dios es un Dios de amor y poderoso. Pero no es en sí mismo para validar el mensaje de nadie, porque ya está validado. Lo tenemos en la Biblia. ¿Me dejo entender? Pero Pablo dice que la iglesia reconoció que Pedro estaba yéndose hacia los judíos y Pablo se estaba yendo ¿a dónde? A los gentiles. ¿Será esto una división? ¿Será esto que Pedro tenía un evangelio y Pablo tenía otro evangelio diferente? No, ¿sabe lo que se llama esto? Trabajar juntos es mejor. Si Pedro hubiera querido ir él a los judíos y él mismo ir después a los gentiles, la iglesia se hubiera retrasado. Es como esto. ¿Usted alguna vez ha visto la diferencia que es trabajar en equipo a trabajar solo? ¿Cómo se alcanzan más resultados? En equipo. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Nos formamos equipo. Pedro, ¿a dónde va a ir? A los judíos, a los de la circuncisión. Y Pablo, a los gentiles. Ahora, no era una cuestión exclusiva. Yo, Pablo, nada más le voy a predicar a los gentiles y si me encuentro algún judío, no lo toco porque ese es de Pedro. No, ni tampoco Pedro decía, yo voy a ir a los judíos, pero si me encuentro algún gentil, no le hablo porque ese es de Pablo. No, era primariamente voy a ir. Pedro, por ejemplo, ¿se acuerda cuando fue a la casa de Cornelio? ¿Cornelio quién era? Era gentil. ¿Cuál era la estrategia de Pablo cuando llegaba a una ciudad? Primero iba a la sinagoga donde estaban los judíos y de ahí predicaba al resto de la ciudad. O sea, el asunto no era exclusivo, no era como un dividirnos el territorio, como hacen las pandillas, ¿no? Tú de aquí para acá y no te pasas porque si te pasas, y vemos esas guerras que hay entre pandillas, ¿no? Cuando se meten en el territorio de otro, o lo vemos en los perros también. Cuando marcan su territorio y se mete un perro a ese territorio, no quiero que me entienda que la actitud de Pedro y Pablo era esa no era su actitud. Tú de esta raya no te pasas, porque si no, como diría Juan, oro para que caigan truenos del cielo y no. Hermano, no. Lo que estaba haciendo Pedro y Juan era dividirse la labor para que hubiese un trabajo mejor. Pedro y los apóstoles iban a quedar en Judea. ¿Se acuerda de lo que dijo Jesús? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último. Pues Pedro se iba a ocupar de Jerusalén y Samaria y Judea, Pablo, Samaria, pudiéramos decir, y hasta lo último de la tierra.
Esto era muy importante, hermanos. El versículo 9 nos dice la actitud de los apóstoles. Estos que eran llamados columnas. ¿Para qué sirve una columna? Ok, la columna le da estabilidad al edificio. Pablo estaba diciendo, estos que son los genuinos líderes de la iglesia, me autorizaron a mí o me dijeron a mí que yo estaba en lo correcto, yendo a los gentiles a predicar el evangelio, que ellos mismos no tuvieron que añadirle absolutamente nada. Ellos están trabajando en Jerusalén, yo estoy trabajando con ustedes, Gálatas, pero estamos unidos. Hay unidad. Y esto es muy importante, hermano. Tiene que haber unidad en el trabajo. Cuando la gente se basa en la verdad, el resultado natural es unidad. Y dice que se le dieron la diestra en señal de compañerismo. Koinonía es la palabra ahí. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos que trabajar con otras personas, no siempre es fácil. Y la unidad muchas veces se rompe. Sucede, y es lamentable, cuando en las iglesias se comienzan a hacer grupos, sectores. Pero no solamente sectores en el trabajo, diciéndolo así, ya fulano de tal va a trabajar con ellos en tal cosa, y estos en tal cosa, y esos en tal cosa. No, sino divisiones en el sentido de que no se llevan bien los unos con los otros. No son divisiones de trabajo, son divisiones del corazón. No están juntos en armonía, están tratando de trabajar para el Señor, pero enemistados los unos con los otros. Como diría Pablo, algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo. Y dice Pablo, ¿y qué es Pablo? Nada. ¿Y qué es Apolo? Nada. Hermano, las divisiones dentro de la iglesia no sirven para absolutamente nada. Por eso es que si usted quiere trabajar en unidad, necesita dos herramientas: paciencia y perdón. Añádele una tercera: humildad. Porque no siempre los demás van a hacer las cosas como tú quieres que se hagan. No siempre los demás van a pensar como tú quieres que se piense. Y si tú no perdonas, si tú no tienes paciencia y si no eres lo suficientemente humilde para reconocer que tú no eres el Dios del universo, que se tiene que hacer todo según tu voluntad y que tienes que perdonar a tu prójimo, hermanos, esta iglesia y cualquier iglesia o cualquier grupo de trabajo, si no tiene esas tres herramientas, se va a desquebrajar. Para conservar la unidad, ¿qué necesitamos? Paciencia, el perdón y la humildad. Necesitamos eso. Entonces ya vimos que una verdadera iglesia tiene la verdad por base, una verdadera iglesia trabaja en unidad, y en tercer lugar, una verdadera iglesia se basa en la solidaridad. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Hermano, ¿qué estaba sucediendo en aquel tiempo? Toda la región de Judea, donde estaba Jerusalén, que era su capital, y toda esa región donde vivían los judíos, estaba pasando por una terrible hambruna. La gente literalmente estaba muriendo de hambre, no había comida, no había alimento. Pero habían otros lugares fuera de Judea donde sí habían alimentos. Pues ¿qué hizo la iglesia? La iglesia se organizó para ir a esos lugares lejos de Jerusalén y pedirle a esas iglesias que se fundaban allí que por favor enviaran ayuda a Judea, porque la gente tenía necesidad. ¿Se acuerda cuando en el libro de Hechos Bernabé
el que tenemos ahora junto a Pablo, que antes era José, vende su casa y la trae a los pies de los apóstoles para que puedan alimentar a la gente. Una actitud que luego copia dos hombres, un hombre y una mujer, Ananías y Zafira, solamente que ellos, a diferencia de Bernabé, le mintieron a Dios diciendo que habían traído el 100% de la venta, se habían quedado un poco. Y ellos lo que querían era la gloria de que todo el mundo les aplaudiera por su acción, pero también el dinero. Bernabé lo había hecho sinceramente. ¿Por qué Bernabé vendió su casa? Porque había gente en hambruna. Es esta la necesidad. Pablo y Bernabé en Hechos 11, versículos del 27 al 30, se nos narra que Pablo y Bernabé venían a Jerusalén años atrás a este acontecimiento con provisiones para que la gente comiera. Y es que, hermano, el asunto estaba muy feo. Ahora la pregunta es, ¿eso es competencia de la iglesia? ¿O es algo que, sí, bueno, es bueno acordarse de los pobres, pero a final de cuentas si no te acuerdas no hay problema? No, hermano. La solidaridad, la ayuda a los pobres es una responsabilidad de la iglesia. Quiero leerle algunos versículos para dejarlo en claro. En la ley del Señor, Deuteronomio 15, 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra el hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás todo lo que necesite. Era una ley que los judíos tenían que cuidarse los unos a los otros. En los libros de los profetas, Jeremías 22, 16, Jeremías está hablando de un rey muy piadoso, un rey que amó mucho al Señor, que se llamaba Josías. Y Jeremías dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es eso conocerme a mí? Dice Jehová. En otras palabras, Josías ayudó a los pobres. Eso hizo y lo hizo bien. Y el Señor pregunta, ¿qué es conocerme a mí? Ayudarle a los pobres. ¿Por qué, hermano? Porque ayudar a los pobres involucra amor. Amor hacia una persona que no te va a regresar. Es fácil ayudar a aquellos, como dice el dicho popular, hoy por ti, mañana por mí. Hoy te rasco la espalda, pero mañana tú me rascas la mía. Es muy fácil ayudar a que el día de mañana te va a regresar. Un pobre no te va a regresar nada. Un pobre posiblemente mañana va a necesitar más todavía. Pero el Señor dice que yo no puedo llegar a amar a Dios si no amo a mi hermano, ¿cierto? Si yo veo a mi hermano en necesidad y no le ayudo, no, porque nunca me va a regresar el dinero. ¿Sabe lo que se llama eso, hermano? Eso es egoísmo, eso es cerrar el corazón. Y tenga cuidado porque esas pueden ser luces de alerta, que no conozco a Dios. Tenga cuidado, pueden ser luces de alerta. Es mejor arrepentirnos y buscar al Señor, porque incluso el Señor Jesús también lo enseñó. Mateo 25, 45. Y esta es una parábola que hemos escuchado algunas veces. Entonces el Señor le responderá diciendo, de verdad os digo que cuanto no hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. El Señor Jesús estaba diciendo, en aquel día, el día del juicio, ustedes, yo les diré, me vieron con hambre, no me dieron de comer, me vieron con sed, no me vieron de beber, me vieron desnudo y no me cubrieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas le van a responder, Señor, ¿y cuándo te vimos así? Y el Señor le responde, cuando ustedes vieron a otra gente que estaba en necesidad y no los ayudaron. Como no los ayudaron a ellos, es como si no me hubieran ayudado a mí. ¿Por qué? Porque el que conoce al Señor ama a su prójimo.
La iglesia, hermano, vive para compartir. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 45, lo que estamos diciendo antes, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según tuviese necesidad cada uno. Pero nosotros no queremos traer ni para la canasta del amor. No le estoy pidiendo que venda la casa. Es más, hermano, no le estamos pidiendo ni siquiera que traiga la mitad del sueldo. ¿Cuánto cuesta un tarro de leche? ¿Cuánto cuesta un paquete de fideos? ¿Cuánto cuesta una lata de atún? No me traiga de caballa, por favor. Ya, en promedio, ¿cuánto cuesta una lata de atún? Es demasiado dinero para nosotros, ¿no? Es terriblemente caro lo que nos costaría. No, hermano, el problema, estoy seguro, no es el dinero. Porque gastamos muchísimo más en cosas que no tienen importancia. Y no en sí mismo, hermano, gastar en cosas divertidas, en ocios, en sí mismo no es pecado. El problema es cuando soy tan egoísta que sí tengo para aquello, pero no tengo para ayudar a mi prójimo. Una verdadera iglesia comparte. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, Pablo dice en el versículo 10, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Este acordásemos no significa que Pablo no se había acordado. Este acordásemos significa, Pablo, no dejes de ayudar. Tú has estado ayudando, pero no lo dejes de hacer. Mira la respuesta de Pablo. A lo cual procuré, acordándome algún tiempo, o cada vez que podía me acordaba. ¿Cómo hacía Pablo su labor para con los pobres? Con diligencia. Ahora que estamos en el tiempo de Navidad, hermano, le invito para que haga algo en familia. Que con sus hijos se separen cosas, no solamente de lo que no sirve, cosas que también funcionen, que sirvan, ya sea alimentos, ropa, comida. Sepárelos y busque a una persona que tenga necesidad y con sus hijos vaya y que sus hijos le entreguen a esta persona. Hermano, vivimos en una sociedad demasiado egoísta. Los niños a los pobres, en lugar de sentir compasión, sienten miedo. ¿Se ha dado cuenta? En lugar de sentir compasión por una persona que está tirada en la calle, posiblemente sin comer días enteros, en lugar de sentir misericordia, siente o miedo o indiferencia. Somos los padres los que le tenemos que enseñar a sentir compasión. Porque si usted no lo hace, su hijo nunca tendrá compasión. Este tiempo de Navidad, hermano, lamentablemente el mundo le ha dado la vuelta. Un hombre llamado Nicolás, que lo que hacía era llevar juguetes a los niños pobres. La Navidad era dar. Nosotros la hemos convertido en recibir. ¿Cuántos niños de los que tenemos estarían dispuestos a su regalo de Navidad regalárselo a otro niño? Bueno, pero es que para eso tenemos que comenzar con los papás también, ¿no? Amado hermano, la iglesia se ocupa de los necesitados. Y usted, cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando solamente de la administración central de esta iglesia. Estoy hablando de cada uno de ustedes. Usted conoce mucho más gente que la que yo conozco. En su barrio hay gente necesitada. Dios no te ha puesto allí justamente para que seas una luz, para que ayudes. Pero hermano, solamente cuando la solidaridad se ejerce en la verdad es agradable a los ojos de Dios. Le pongo un ejemplo. Los fariseos les encantaba hacer lucir sus buenas obras. Ellos le mostraban al mundo entero de que ellos eran buenos.
pero no lo hacían para la gloria de Dios. Todas sus buenas obras eran trapos de inmundicia. Hacer buenas obras por hacer buenas obras no sirve para nada. Se tienen que hacer buenas obras en la verdad de Dios, para la gloria de Dios. ¿Se deja entender, hermano? Entonces la iglesia se reconoce por tres cosas. La primera, la verdad. La segunda, la unidad. Y la tercera, la solidaridad. Verdad, unidad, solidaridad. Camine usted en esas tres cosas y usted va a poder decir como Pablo: camino juntamente con otras personas. No estoy solo trabajando en este mundo. Hay otros que caminan conmigo. ¿Sabe, hermano? Para los Gálatas esto era importante. Entender de que Pablo y los apóstoles caminaban juntos porque estaban recibiendo el evangelio de Pablo. Cuando los inconversos ven que nosotros caminamos en unidad, en la verdad, en solidaridad, van a poder recibir el mensaje de Dios verdaderamente. Pero cuando la iglesia no es unida, cuando la iglesia hay divisiones, su mensaje se hace absurdo. El mundo no lo recibe. Por eso, hermanos, tenemos que vivir de una manera sencilla y verdadera. Si usted está peleado con alguien acá, apenas termina el culto, busque a esa persona, arregle sus problemas con esa persona y vive en unidad. Y si usted, hermanos, está viviendo, usted conoce a alguien que está pasando una necesidad, ¿qué tienes que hacer? Le aviso al pastor para que le ayuden. No, hermano, ayúdale tú. No sea vivo. Ayúdale tú. Pero sobre todo, mantengámonos en la verdad. La verdad es la que hace que todo esto tenga sentido. Amén.